eh, adquirir o entender algo nuevo y siempre la palabra tiene una enseñanza para nosotros. Es fresca la palabra, no es que mucha gente dice, no, es que yo leo la Biblia, la leí, yo ya leí la Biblia. Y piensan que por el hecho de leerla una, dos, tres veces ya la sabemos todas. Pero la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual que todos los días podemos leer el mismo versículo o podemos leer el mismo pasaje muchas veces y todas las veces nos va a enseñar o nos va a hablar algo diferente, porque la Biblia es un libro que está escrito en un lenguaje espiritual que trasciende los espacios, los tiempos, que tiene una enseñanza siempre, siempre está vigente, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos ante el Señor para poder compartir este tiempo que hemos dedicado para buscar de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar juntos con mi hermano. Gracias porque dedicamos este tiempo para poder aprender, para poder acercarnos a tu palabra, para poder recibir una enseñanza de parte tuya, que todo lo que podamos compartir, que todo lo que salga, Señor, en medio de este tiempo que dedicamos, provenga de ti, Señor, y tu Espíritu Santo pueda hablarnos, enseñarnos, Dios mío, moldearnos, reprendernos, exhortarnos, animarnos, que tu palabra pueda, Dios mío, provocar algo en nosotros. Lo necesitamos, Señor, necesitamos que tú hables a nuestras vidas, que tú despiertes tu buena palabra en nosotros, Señor, y que también esta palabra pueda dar un fruto abundante en nuestras vidas. Dedicamos este tiempo para poder compartir, Señor, para poder, Señor, buscar de ti y acercarnos al trono de tu palabra, Dios mío. Gracias por todo lo que tú nos permites, Señor, compartir juntos, Señor, con mis hermanos, cada uno en sus casas, en su hogar, en sus familias, que esto también pueda traer una bendición y un fruto tremendo, Señor, para sus vidas. Gracias por este tiempo que dedicamos, Señor, guíanos, Dios mío, ponemos todo lo que somos bajo la planta de tus pies, Señor, y te rogamos que sea usted glorificándose y moviéndose y hablándonos conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Dios nos bendiga, ¿cierto? Como, eh, como siempre, Dios tiene algo para enseñarnos, siempre tiene algo que compartirnos. Hoy día dijimos que íbamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de algo que no vamos a profundizar tanto, pero sí vamos a tocar el tema de... Dijimos que íbamos a hablar un poquito de la fiesta que se celebra hoy justamente, que es una fiesta que se llama Yom Kippur. Vamos a explicar un poquito de qué es lo que es Yom Kippur, qué es lo que representa, qué es lo que es, qué significa para el judaísmo, qué es lo que es para ellos, y también siempre hay una enseñanza en todo eso para nosotros. Y luego vamos a retomar y vamos a analizar un versículo del libro de Juan, que es donde quedamos, y ya la próxima semana volvemos con el Evangelio de Juan de lleno, ¿cierto? En el capítulo 12. Así que vamos a hablar de estas dos cosas, de estos dos temas, y como decimos siempre, creemos que Dios tiene una enseñanza para nosotros. Vamos a hablar de Yom Kippur, porque Yom Kippur, dijimos la semana pasada cuando hablamos de Yom Teruah, hablamos de que 10 días después de Yom Kippur, o sea, de Yom Teruah, que era la fiesta que compartimos la semana anterior, dijimos que 10 días después venía el día de Yom Kippur, que también es muy importante y es una festividad solemne. Nosotros decimos, no, esta fiesta no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros somos cristianos y en verdad nosotros estamos en otro tiempo. Pero cuando la Biblia establece las fiestas, dice que son fiestas solemnes y hay algunas que les llama fiestas eternas. Y el mandato para los judíos, mandato para el pueblo de Israel, es celebrarlos por la eternidad. Cuando habla de eso, algún significado, alguna enseñanza debemos sacar de ahí. No es que les dijo solamente a ellos para que lo celebraran un tiempo. Ellos hoy día, de hecho, lo celebraron. Hoy día en Israel, desde ayer en la tarde, un día feriado, y ellos se reunían todos alrededor del cotel o del muro de los lamentos, como lo conocemos nosotros, y ellos hacen una reunión 25 horas de ayuno. Pero vamos a hablar lo que es este mandamiento, este mandamiento perpetuo, como les dice Dios al pueblo de Israel. Eso lo vemos en Levítico, capítulo 16, perdón. Levítico 16, versículo del 29 al 30. Levítico 26, 16.
día y ayer, Sergito, anduve con un amigo que trabaja para la Corporación Judía acá en Chile. Anduvimos repartiendo en diferentes embajadas de acá del país, que están acá, un presente, unas galletas que vienen con el símbolo de la estrella de David. La estrella de David. Ya, pues, y él me contaba todo acerca del Yom Kippur hoy día también, me compartió. De hecho, no debería haber trabajado porque para ellos es como Shabbat, pues hoy día es como día feriado. No debería trabajar. Él está libre, hoy es día libre. Por eso que repartimos nosotros esa como ofrenda. Claro, debe ser como un servicio, lo ven así, pues, lo ven como un servicio, como algo sagrado. Por eso lo hacen, pero hoy día es un día, como decimos, solemne para ellos. ¿Y qué te contaba de Yom Kippur? ¿Le preguntaste tú qué significaba para ellos? Sí, me dijo que era una fiesta parecida a la Semana Santa de acá de Chile. Y a la celebración que hacen acá de la Semana Santa, una cosa así, como el Viernes Santo que se celebra acá, y también porque son 25 horas y están todos de blanco. Sí, todos de blanco. Vamos a hablar de eso igual. Mira, pero interesante y tiene una enseñanza profunda para nosotros. Levítico 16, 29 y 30. ¿Leo? Sí, papá, pero no. Bueno, dice, la palabra del Señor dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Amén. Dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, versículo 31. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Es poderoso lo que habla, porque como decimos, se lo dio esta fiesta como Sukkot y otras fiestas más, se los dio como estatuto o como ordenanza perpetua. Y esta fiesta, como decía, quizás mi papá, el caballero se la explicó a lo mejor a grandes rasgos, pero lo que le habla es de que, como para el cristiano, para el católico, el día de la Semana Santa es como el día más importante, ¿cierto? El día más importante para el catolicismo, no tanto para nosotros, pero sí para el catolicismo. Para los judíos, el día de Yom Kippur es el día más importante para ellos, el día más sagrado del año para ellos. Ellos lo que enseñan es que es un día donde Dios escucha la oración de su pueblo. Es un día donde ellos, como decimos, es un día de aflicción. Lo que leíamos aquí en el libro de Levítico habla que es un día de ayuno. Como decimos, hay muchas fiestas judías. En la fiesta de Sukkot ya hemos hablado que es la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de alegría. La fiesta también de Yom Teruah, de las trompetas, también una fiesta de alegría, donde ellos se gozaban, hacían fiestas. Todas las fiestas son un tiempo de alegría, pero Yom Kippur es una fiesta diferente, donde ellos no tienen una fiesta de alegría, no es un tiempo de alegría, es un tiempo de congoja, de aflicción, de dolor, donde ellos se humillan, es un tiempo de humillación. Y se humillan, ¿por qué? Porque es el día donde ellos tienen que presentar una ofrenda, y lo que le enseña aquí, ¿cierto? Y lo que compartía el pastor también el domingo en la predicación, era el día donde el sumo sacerdote se preparaba todo un año para entrar en el lugar santísimo y para poder ofrecer, ¿cierto?, un sacrificio por sus pecados, por los pecados del pueblo y por el sacerdocio de Israel. En ese día, lo que se hacía en Yom Kippur, se escogían dos machos cabríos. Uno
se echaba suerte sobre estos dos machos cabríos, se echaba suerte sobre ellos y según la suerte que ellos echaban, acordemos lo que cuando ellos hablan de echar suerte, usaban el purín y el tumín, ¿cierto? Con lo que ellos consultaban a Dios. Y cuando echaban suerte sobre uno de los dos carneros, había uno que salía seleccionado para ser ofrecido en el lugar santísimo, se rociaba su sangre en ese lugar, y ahí es donde él entregaba esta ofrenda y ese sacrificio por sus pecados, los de los sacerdotes y los de todo el pueblo. ¿Qué es lo que se pensaba en Yom Kippur? Yom Kippur, la palabra Yom, por eso hablamos de Yom Teruah, Yom Kippur, y la palabra Yom habla de día, eso es Yom, día, cuando habla de Yom es día. Y Kippur habla de expiación, habla de perdón, habla de juicio. Eso es lo que ese día. ¿Y qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que ellos creen? Que ese es el día en el que Dios dictamina un juicio para el pecado de ellos, un juicio para Israel, un juicio para ellos. Se dice que en el día de Yom Kippur es cuando Dios determina el bien y el mal de una persona. Ellos creen ellos creen esto de hecho, creen que cuando hay personas que mueren, que fallecen, que enferman, que tienen un problema o que tienen una bendición, todo eso se determina en el día de Yom Kippur. Ese día como que se sentencia para el año, ¿cierto? Es como el día de la sentencia del año. Por lo tanto, ellos se preparan desde la fiesta de Yom Teruah, empiezan a hacer oraciones, buscar el rostro de Dios, como a volverse, a humillarse. Y en el día de Yom Kippur es donde ellos ruegan el favor de Dios y lo que enseñan es que es el día más sagrado porque es el día en el que Dios escuchaba la oración de ellos y perdonaba sus pecados. Como comentaba mi papá, ese día los sacerdotes y la mayoría de los religiosos judíos se vestían con vestiduras blancas. Se sacaban los calzados y andaban, ¿cierto?, a pie pelado o en sandalias, ¿cierto?, pero no andaban, no usaban calzado, no usan calzado hasta hoy, se visten de blanco. Como ayunan, ¿cierto? Se consagran de comer alimento, de tomar agua, ¿cierto? Ayunan desde el día anterior, son 25 horas de ayuno. Tampoco, ¿cierto? Tienen, aquí vemos puro adulto, tampoco el hombre está con su esposa, se aparta, es un día solemne, un día sagrado. Y cuando ellos se visten de blanco, lo que representan es la pureza, la santidad, y se visten como si fueran ángeles, ¿cierto? Porque ellos enseñan también o se recuerda que los ángeles también son seres sagrados, seres solemnes que no comen ni beben agua, ni tampoco tienen intimidad, ¿cierto? Son seres asexuados. Así que habla de esa solemnidad. Se dice que el pueblo está como ángeles en ese día rogando el favor del pueblo, rogando el favor y el perdón de Dios. Lo que dicen es que Dios abre los cielos para dictaminar juicio, pero también para otorgar perdón. Por eso le llaman el día del perdón. Y es un día donde ellos en estas horas de ayuno se congregan, ¿cierto? Y el pueblo declara sus pecados, ellos confiesan sus pecados y le dicen a Dios y le piden perdón por eso y le ruegan y piden perdón por cada uno de los errores que quizás han cometido, por los errores de sus familias y piden perdón y le dicen a Dios que les perdone. Lo que les compartí acerca de los dos machos cabríos, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado esto, pero se echaba suerte sobre los dos carneros, machos cabríos que se escogían. Uno era sacrificado por el sumo sacerdote, ¿cierto? En el lugar santísimo, donde compartía el pastor que salía con la cuerdita. Eso no está en la Biblia, pero eso también está en la enseñanza o en la ley oral que se llama, que es la ley que se enseñaba, ¿cierto?, de manera oral. Y la ley oral decía que el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada a su tobillo y sus vestiduras, ¿cierto? Eso sí está en la Biblia. Tenía unas campanitas y unas manzanitas de oro que mientras él estaba ministrando en el lugar santísimo, se escuchaba cuando el sumo sacerdote estaba en movimiento. Cuando las campanitas dejaban de sonar por mucho rato, los sacerdotes que estaban en el lugar santo se daban cuenta de que no había ruido, no había sonido en el lugar santísimo y por lo tanto era una señal de que el sumo sacerdote había caído muerto. Y ahí lo tiraban con el corderito para afuera, ¿cierto? Era tan sagrado el lugar santísimo que si el sumo sacerdote no se presentaba digno, no se presentaba justo, no se presentaba limpio en el sentido espiritual o tenía algún pecado oculto, este caía fulminado en la presencia de Dios. Pero cuando era aceptado, él podía ofrecer, como decimos, el sacrificio del pueblo, ¿cierto? A través de la sangre de este macho cabrío, y Dios escuchaba la oración del pueblo y los perdonaba.
se decía esto, la palabra Satán, que es la palabra, el nombre del enemigo que nosotros llamamos Satanás, o como le llamamos, en hebreo es Hasatán, que habla de el enemigo, ¿cierto? El contrario. Cuando habla de Hasatán, dice que las letras, eso se llama geometría, la suma de sus letras, ¿cierto? Compone el número 350, 300, ¿cuántos días son el año? 365, ¿cierto? Esa letra, la letra del Hasatán, habla de que componen un número de 364 días, 364. La suma de estas letras componen el número 364. ¿Y qué es lo que dicen estos rabinos? ¿Qué es lo que enseñaban? Que el enemigo tenía 364 días para acusar al pueblo. 364 días donde él venía y acusaba los pecados de Israel. Pero en el día de Yom Kippur, el enemigo no podía acusarlo, porque era el día en el que Dios dictaminaba juicio o otorgaba el perdón. Y había este macho cabrío, ¿cierto? Que se ofrecía en sacrificio. Ese era una ofrenda, un sacrificio dedicado a Jehová. Pero el otro macho cabrío tenía un nombre y se le llamaba Azazel. Yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado de él. Y ese otro macho cabrío era escogido por el pueblo. El sumo sacerdote venía y ponía las manos sobre este macho cabrío. Ponía las manos sobre este macho cabrío y se le declaraban, se confesaban los pecados de Israel, los pecados del pueblo, se confesaban los pecados sobre este macho cabrío. Se le imponían las manos y luego se sacaban fuera del tabernáculo, fuera del campamento. Se sacaba el macho cabrío fuera del campamento y alguien tenía que guiarlo y lo llevaban al desierto. El macho cabrío luego que como que proféticamente o simbólicamente le traspasaban los pecados de todo el pueblo, venían y lo sacaban del campamento y lo echaban al desierto. Ese animal, ese macho cabrío, se le llamaba Azazel y de ahí viene el término cuando nosotros decimos, ¿cómo es el término que se usa? El chivo expiatorio, ¿cierto? Nosotros se usa eso, ¿cierto? Este lo cogieron como chivo expiatorio, lo usaron como chivo expiatorio. De ahí viene el concepto de chivo expiatorio, porque este macho cabrío era escogido para eso, se le imponían las manos representando el pecado de todo el pueblo y expiaba los pecados del pueblo y salía errante al desierto, reconociendo y recordando un versículo que habla donde que Dios nunca más se acordaría de nuestros pecados, sino que los llevaría afuera, ¿cierto? Los llevaría afuera y nunca más se acordaría de ellos. Mira, voy a buscar la cita esa donde está esa palabra donde habla Miqueas capítulo 7 versículo 19. Miqueas 7, 19. ¿Tiene alguien? Miqueas 7, 19. Antonio. 7:19 dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, se volteará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Claro, ¿cierto? Él echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y también se hace referencia a Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Si quiere anótelo, yo se lo leo. Dice, yo deshice como una nube todas tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y hay otro versículo que dice que nunca más tendrá memoria de él. Pero eso es lo que representa ese macho cabrío, ¿cierto? Se traspasaba el pecado simbólicamente sobre él y luego se expulsaba o se echaba fuera del campamento y, y salía errante, ¿cierto? A morar al desierto. Isaías 43:25. ¿Cómo dice, Yo pastor? soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Sí.
Claro, y también en el día de Yom Kippur se recuerda el libro de Isaías 58, cuando se habla del ayuno. Este es el ayuno que yo escogí. eh, que, que no aflijas, hay una palabra, que no pongas tu cabeza como junco, ¿cierto? Es que si ve al desnudo lo cubra, que no te escondas de tu hermano, ¿cierto? Y habla del verdadero ayuno, habla de ese, del día de Yom Kippur, que no sea un día externo solamente o de apariencia, sino que en verdad vivamos lo que predicamos, lo que enseñamos. Entonces, el acto de los dos machos cabríos tiene una enseñanza. Uno primero, el sacrificio del macho cabrío y la expiación en el lugar santísimo representa el perdón del pecado, el perdón de nuestros pecados, de que Dios nos borra y nunca más se lo echa, ¿cierto? Nunca más se acuerda de ello. Pero el segundo macho cabrío, Azazel, lo que representa también es que el pecado no solo que es perdonado, sino que el pecado tiene que salir del campamento, salir del pueblo y salir errante y no volver. Habla de la renuncia del pecado, habla del salir de que el pecado efectivamente tenía que salir del pueblo. No era solo que perdonara a Dios el pecado del pueblo, sino que también ellos tenían que limpiarse. Por eso Yom Kippur también representa el arrepentimiento, lo que en hebreo se llama teshuvá, el regreso, el volverse. Como decimos, una fiesta no era una fiesta de alegría, una fiesta de gozo, sino que era una fiesta en la cual ellos tenían que arrepentirse, humillarse, volverse a Dios con todo el corazón para que Dios tuviera misericordia de ellos, les perdonara sus pecados y también les permitiera renunciar o sacar el pecado de sus vidas. Finalmente, todo lo que representa o todo lo que era Yom Kippur representa, como decimos, y hemos hablado de todas las fiestas, lo que representa es el sacrificio perfecto del Mesías, el sacrificio perfecto de Cristo, ¿cierto? El sumo sacerdote, que hablamos igual la semana pasada, ¿cierto? El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote perfecto, que no tuvo que ofrecer un sacrificio por sus pecados, porque no cometió pecado, sino que tuvo que entregó su vida, ¿cierto? Y se hizo hombre ofreciendo, ¿cierto? Su vida para el sacrificio por los pecados de todos nosotros. Entonces lo que representa Yom Kippur representa el perdón, y estos machos cabríos, ¿cierto? Representan al Mesías, uno que perdona nuestros pecados y otro que nos llama también a vivir una vida en santidad, a sacar el pecado de nuestra vida. No es solo que nos perdone, muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de hecho de la gracia, porque pensamos que la gracia es el hecho de pecar y total Dios nos perdona. Muchas veces yo he escuchado o yo mismo he tenido un concepto de que, o en algún tiempo yo decía, no, si total estamos en el tiempo de la gracia, puedes pecar nomás. Y en verdad no es así. El Señor nos llama a vivir una vida en santidad, a volvernos. No quiere decir que no vamos a cometer pecado, porque quizá está en nosotros, es parte de nosotros, de nuestra humanidad. El hecho de fallar, el hecho de pecar, el hecho de cometer errores. Pero en sí, no vivir o no ser esclavo del pecado, no permanecer en el pecado, no pecar deliberadamente. La palabra pecado igual habla tiene una raíz que habla de errar el blanco, y Dios así ve el pecado, el errar el blanco. Y es increíble porque la palabra Torah también tiene una raíz importante, una raíz similar. Cuando hablamos de la palabra Torah, habla de instrucción. Y también tiene una raíz donde habla de instrucción en el uso del arco y la flecha. Eso es lo que habla la palabra Torah. Instrucción o enseñanza en el arco y la flecha. Y es tremendo porque el pecado habla de errar el blanco. Entonces, cuando tú conoces la Torah, conoces la palabra, aprendes de la escritura, ¿cierto? Estás siendo preparado en el ser certero, en el ser efectivo, ¿cierto? En el poder dar en el blanco, en el poder caminar en el camino correcto. Pero la palabra pecado habla de errar el blanco. Y lo otro tremendo, que también tiene otra connotación, la palabra pecado tiene una connotación que habla de errar el blanco y brincar la cerca. Es tremendo igual eso, porque cuando uno peca, ¿cierto? Como que en cierta forma brinca la cerca. Por eso cuando Job, ¿cierto? Está ahí y viene Satanás a acusarlo, ¿cierto? Acusarlo. Yo creo que también era el día de Yom Kippur, porque vinieron, ¿cierto? Satanás viene a acusar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Acaso Job te teme de balde, ¿cierto? Eso es lo que dice
Dice Satanás, ¿cierto? ¿Acaso Job te teme de balde? ¿No lo tienes cercado? ¿Y qué es lo que él le dice? Pero permíteme tocarlo, ¿cierto? Él no podía tocarlo porque estaba cercado. Habla de que cuando estamos en la palabra, cuando estamos buscando a Dios, hay un cerco a nuestro alrededor. Pero cuando pecamos, lo que habla es brincamos la cerca, saltamos de la cobertura de Dios. Y ahí estamos propensos a que el enemigo venga y nos toque, venga y nos dañe. Mientras estemos en el Señor, en Cristo, dice que ninguna autoridad tiene el enemigo sobre nosotros, ¿cierto? El maligno no nos toca, dice el libro de Juan. Pero si nos apartamos y vivimos en pecado, estamos brincando la cerca y estamos propensos a que el enemigo venga y haga estrago en nosotros. Igual hay enseñanzas donde muchos enseñan eso, de que cuando nosotros pecamos y nos apartamos de Dios, le damos una legalidad al enemigo, le damos una autoridad legal a Satanás para tocarnos y para dañarnos. Por eso es importante permanecer en él. Y como recordamos, y como cierto, como habla de esta fiesta de Yom Kippur, habla de permanecer, de volverse, de poder sacar el pecado de nosotros, de blanquear nuestra ropa, de consagrarnos, de buscar y de humillarnos delante de Dios. Cuando habla también del ayuno, que no es que ayunemos solamente como nosotros como cristianos, ¿cierto? No es que ayunemos solo un día a la semana o un día al año, pero sí debemos aprender a ayunar, ¿cierto? Ayunar representa fortalecer nuestras debilidades, representa hacer menguar a nuestro ego, a nuestro yo interior, a nuestro hombre quizás carnal, y buscar al hombre espiritual, buscar al hombre que busca las cosas de arriba, al hombre que es espiritual. Una vez escuché a un predicador que decía esto y me dio mucho sentido. Decía que si nosotros tenemos la capacidad de negarnos a la comida, al alimento, que es algo bueno, que es algo sano, y de privarnos de esto con el fin de buscar a Dios, mucho más tendremos la autoridad y la fortaleza de negarnos a algo que desagrada a Dios, que algo que es malo, si nos fortalecemos en nuestra vida espiritual. Entonces, en cierta forma, Dios nos llama a eso. Y es lo que enseña Jesús cuando hablamos del Azazel, que es sacado del campamento, cuando él ve a la mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, que es lo que decía la ley, que esa mujer tenía que morir apiedrada. ¿Cierto? Nadie pudo enjuiciarla porque todos habían cometido pecado. Pero Jesús no le dijo, ya no importa, ándate nomás y borrón y cuenta nueva, nunca más me acuerdo de tus pecados. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Bueno, yo no te condeno. El único que podía condenar a la mujer de todos los que estaban ahí era Jesús. Era el único que podía condenarla, era el único que podría apiedrarla. Y fue el único que no estuvo dispuesto, ¿cierto?, a apiedrarla, sino que él trajo sobre ella el perdón. Eso representa una cualidad de Dios, ¿cierto? La cualidad del perdón habla de la esencia, el amor, el perdón, lo que es Dios, habla de su plan. Por eso Juan 3:16, tan importante, como Felipe el otro día lo mencionaba, ¿cierto? Tan importante porque habla de la esencia de Dios, de entregar a su Hijo por nosotros, no para condenarnos, sino para hacer expiación por nosotros. Al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que a través de él pudiéramos vencer y ser hechos aceptos. Si bien la sangre de todos estos machos cabríos, de todos estos ritos que ellos hacían, los cubría temporalmente, hasta el próximo Yom Kippur, donde tenían que de nuevo ofrecer un macho cabrío, la sangre de nuestro Mesías, la sangre de nuestro Redentor, nos limpia de una vez y para siempre de nuestros pecados. Y siempre está fresca para limpiarnos. Pero ¿qué es lo que le dijo, cierto? De ahora a la mujer, ahora no peques más. Entonces habla de hecho, de expulsar, de renunciar a nuestra manera de vivir vana, al pecado que nos cautiva, que nos asedia. No porque seamos cristianos vamos a poder pecar deliberadamente, total, luego voy, me humillo y total Dios me perdona. Esto no es así. Debemos aprender a vivir una vida en consagración, a guardarnos. Si hay algo que quizás no, nos cuesta batallar en contra de eso, la Biblia dice esto y en verdad que enseña eso. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿cierto? El que está acostumbrado a hacer lo malo, ¿cierto? No lo haga. Habla de una consagración, de un volverse, de un cambiar. Que quizás es paulatino, el cambio no es instantáneo, pero sí debemos poner de nuestra parte, renunciar, ¿cierto?, a muchas cosas y volvernos con todo el corazón
a Dios, ¿cierto? Eso vamos a hablar ahora acerca de Yom Kippur. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, o quieren algo que hayan escuchado, algo y les queda alguna duda de eso. Si no, continuamos con el libro de Juan. No, yo quiero hacer resumiendo todo, entonces nosotros no una vez al año, sino todos los días celebramos en Cristo el Yom Kippur. Él es nuestro, Él es nuestra fiesta. Él es nuestro Kippur, sí, Él es nuestro Kippur, Él es nuestra expiación. A través de Él estamos aceptos, a través de Él hay perdón. Y lo que usted compartía igual el domingo, de que cuando el Mesías Jesús, ¿cierto?, es crucificado y expira, ¿cierto?, y dice, tetelestei, consumado es, ya está pagada la deuda, dice que el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió de arriba abajo. El velo era tan duro y era tan pesado que para moverlo usaban caballos. No me acuerdo cuántos caballos, pero usaban caballos, usaban animales para poder moverlo. Se dice que el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo sufría como una transformación. Los rabinos decían que entraba como en el alma, en el espíritu, porque mover el velo era algo pesado. No podía un hombre natural venir y mover el velo. No era una cortina como nosotros nos imaginamos. Era para trasladarla, se usaban muchos animales, no me acuerdo cuántos eran, pero se usaban muchos caballos para moverla. Entonces, cuando Jesús entrega y expira, el velo se rasga de arriba abajo. Era imposible que ese velo se rasgara. Si tenía como 3000 años, o tenía cuánto tiempo tenía ese velo, ¿cierto? No era que se rajó por casualidad o por el temblor, es porque a través de su sacrificio se abrió un paso, ¿cierto? Para el hombre a entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo lo que representa es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y hoy día nosotros podemos entrar confiadamente, confiadamente. Estamos solamente a las rodillas de poder entrar en su presencia. Alabamos, oramos, cantamos, nos reímos en su presencia, lloramos y le sentimos. Eso es lo que sentía el sumo sacerdote una vez al año y nosotros podemos sentirlo todos los días. Entonces es importante lo que dice el pastor, porque hablamos de esto porque tiene un significado, una enseñanza. También tiene una enseñanza profética, pero en verdad todo se cumple en el Mesías. Hemos hablado de la fiesta de los tabernáculos, hemos hablado de la fiesta de las cosechas, ¿cierto? De la fiesta de la Pascua, de la fiesta de las cosechas, hemos hablado de Yom Teruah, que hablamos de que hablaba acerca del arrebatamiento, y el día de Yom Kippur representa el día del tribunal de Cristo. Es una fecha, si bien hoy día nuestro Mesías, el Redentor, está expiando, está como en Yom Kippur por nosotros, ofreciendo su sangre permanentemente para limpiarnos, va a llegar el momento donde nosotros vamos ante su tribunal. Eso representa igual la fiesta de Yom Kippur de manera profética, representa el tribunal de Cristo, donde todos nosotros nos presentaremos delante de Él. Y será abierto el libro de la vida y van a decir, Sergio, mira, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y van a hacer pesada toda nuestra obra. No para condenación para los que estamos en Cristo, sino para galardón. Yo me imagino que quizás algunos van a ser puestos más adelante, otros más atrás, ¿cierto? Según su obra. Pero para el mundo ese va a ser el día del juicio, ¿cierto? El día del juicio. Entonces, también tiene una enseñanza profética. Y hasta ahí vamos a llegar con Yom Kippur. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12. Vamos a hablar del versículo 24. Después van a decir, hermano Sergio, nos tiene locos con Yom Teruah, Yom Kippur y las fiestas. Pero ¿sabe por qué yo los comparto? Porque cuando hablaban de las fiestas y yo no sabía, yo me sentía ignorante. Y yo decía, ¿por qué ellos saben y yo no sé de esto? Y esto en verdad que no nos enseñamos, porque a veces nunca lo hemos aprendido. Es necesario aprenderlo, es necesario, hoy día que tenemos tanta herramienta, es necesario que conozcamos de esto. No que venga alguien y nos diga, oye, ¿qué es lo que simboliza esta fiesta? No sé, porque no es para mí, porque yo soy cristiano, no soy judío. Pero son fiestas, como decimos, solemnes, eternas, que tienen un significado, que tienen una enseñanza y que tienen una visión profética. Debemos ser un pueblo entendido en cuáles son los tiempos y las sazones, diría la palabra. Juan, ¿cuánto? Capítulo 12. Versículo 24.
Es donde quedamos, ¿cierto? El último estudio. No sé qué puede leer el versículo 23 y el 24. Vamos a leer hasta el 26. Ok. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, hablamos de que Jesús, ¿cierto? El capítulo 20, o sea, el capítulo 12, versículo 20, empezamos a hablar y hablamos en el estudio pasado de que Felipe y Andrés llegan y empiezan a decirle a Jesús, ¿cierto? Después de que él estuvo en la casa de Simón y todo lo que compartimos anteriormente, ¿cierto? Del Hoshana, cuando dijimos cuando él entró y celebró, ¿cierto? El ingreso a Jerusalén con ellos, pero luego en el versículo 20 dice que Felipe y Andrés vienen a Jesús, ¿cierto? Y le dicen a Jesús que le buscan unos griegos. Eso le empiezan a decir, que hay griegos que están buscando a Jesús, ¿cierto? Y le empiezan a hablar de que hay unos griegos que están preguntando por él. Entonces Jesús, cuando escucha decir esto a estos dos discípulos, dice Jesús, el versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué Jesús está hablando de esto? Porque al ver, igual era una señal de que los griegos, que eran gentiles, ¿cierto? No eran judíos, no tenían la enseñanza o no habían sido discípulos, no eran judíos que escucharan acerca de Israel. Pero sin embargo, la fama de Jesús empieza a difundir y aún los gentiles empiezan a buscarlo. Ya, y esto Jesús viene y empieza a hablar, le dice, ha llegado la hora donde el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mucha enseñanza y muchas veces antes Jesús en la palabra le habla de que la hora aún no ha llegado. ¿Se acuerdan? Cuando están las bodas de Caná y están celebrando en la fiesta, ¿cierto? Y llega la madre de Jesús, llega María y le dice que se le acabó el vino. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora, ¿cierto? Aún no ha llegado mi hora. ¿Y qué tienes conmigo? Y le habla de eso, ¿cierto? Y hay muchas palabras donde Jesús le dice, la hora viene, también cuando dice la mujer samaritana, ¿cierto? Pero él habla siempre de la hora. ¿Y la hora de qué? La hora del ser sacrificado. Y en muchos versículos habla donde la hora aún no había llegado. Pero aquí Jesús les dice a sus discípulos, llegó la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Le está diciendo, se acabó el tiempo, ya llegó el tiempo del final de mi ministerio. Llegó el tiempo donde yo voy a ser entregado y donde yo tengo que morir. Todo lo que les he dicho, todo lo que les he enseñado hasta hoy se va a cumplir. Llega el tiempo de mi sacrificio, ya se acabó el tiempo, se acabó la hora, estaba en los últimos días de su ministerio. Y cuando empieza a decirle esto, le empieza y le hace como una analogía, ¿cierto? Y le empieza a hablar, le dice, de cierto os digo, cuando esto lo hemos compartido en otro estudio, cuando le habla de cierto es porque le está hablando de algo importante, lo que le está diciendo es de verdad les digo, pongan atención a lo que les voy a hablar, pongan atención a lo que les voy a decir. Y les dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice. Pero si muere, lleva fruto, lleva mucho fruto. Empieza a hacer una analogía del grano de trigo. ¿Cierto? Ustedes que son, ya siempre digo lo mismo, que son gente de sur, ¿cierto? La gente que conoce de trigo, de campo, ¿cierto? Sabe de que el trigo, si bien es como una semilla, el fruto del trigo, ¿cierto? Es una semilla como gordita y bien bonita y está bien como amarillito, blanco, no sé. Pero mientras está en el grano, ¿cierto? Se ve gordita, no tiene más fruto, no da fruto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Jesús empieza a decirle? Si el grano de trigo no cae y muere, no muere y cae, ¿cierto? Y es enterrado, le está hablando de que la semilla, el grano de trigo, para dar fruto, tiene que caer, ¿cierto? Ser desgajado, ser enterrado, le está hablando de eso, ¿cierto? Si no es enterrado, el grano de fruto no da fruto, ¿cierto? Dice,
que si el grano de fruto no cae en la tierra y muere, habla de ser sepultado, ¿cierto? No cae en tierra y es sepultado, ser enterrado y muere, queda solo, no da fruto, ¿cierto? Pero si muere, si es enterrado, lleva mucho fruto. Está hablando de la muerte, está hablando del enterrar, está hablando del morir, está hablando del padecimiento, está hablando del morir. Y de que a través de la muerte, ¿cierto? Vendría mucho fruto. Eso es lo que está enseñando. Y primero está hablando de sí mismo como el grano de trigo, ¿cierto? Está hablando de sí mismo como esta semilla que va a morir dentro de no muchos días y que también, ¿cierto? A través de su muerte vendría un fruto abundante. Primero para los discípulos, ¿cierto? O para todos los que creyeran en él. ¿Cuál era el fruto, cierto, de la muerte del Mesías? La vida eterna, cierto, la salvación, el alcanzar a los gentiles, la redención, el ser limpiado, el ser perdonado, el ser redimido. Todo lo mismo que hablamos de Yom Kippur era celebrado cuando este grano de trigo moría, cierto, y es sepultado. Trae mucho fruto. Y luego el versículo 25 conecta con el 24, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Está hablando primero de sí mismo como el grano de trigo, y luego está hablando de los que creen en él, de los que buscan de él, de los que son sus discípulos, que también son llamados en cierta forma a morir. Y es tremendo, pero la enseñanza del Mesías, el Evangelio, la palabra de Dios, significa y habla acerca de eso, del morir, del ser sacrificado, del ser enterrado, del morir a su naturaleza. Primero, y dándonos ejemplo, por eso también la Biblia dice que Él, ¿cierto? Fue el primogénito de entre los muertos, ¿cierto? Él fue el primero de entre los muertos, para que también muchos de nosotros fuéramos alcanzados y fuéramos... ¿cierto? Fuéramos cosecha de su semilla, pudiéramos ser como Él al ser también resucitado. Primero habla de su muerte literal, de que Él iba a ser enterrado, iba a ser sacrificado, iba a ser, ¿cierto? Muerto, pero también a través de su muerte, Él iba a alcanzar, ¿cierto? La victoria de la resurrección, la victoria del vencer la muerte, como dice el profeta. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte, ¿cierto? Estaba anunciado de que Él iba a vencer la muerte. Y todo lo vemos, ¿cierto? A través del cumplimiento de la palabra. Mire, hay un escrito aquí que dice, el simbolismo de la semilla, una semilla guarda un potencial de vida. Mientras está en la superficie, no da fruto. Debe ser enterrada, oculta, humillada y morir. Luego rompe su cubierta para liberar lo que lleva dentro. La muerte no es el fin, sino es el inicio del proceso de multiplicación. Y aquí hay un versículo, Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. Eclesiastés 3, 2. Y algún otro hermano que busque el Salmo 126, versículos 5 y 6. Eclesiastés 3:2. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces habla de eso, ¿cierto? En cuanto a la semilla, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y el Salmo 126, el versículo 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces hablamos de que la siembra es con lágrimas, que la muerte, el sacrificio, ¿cierto? El ser enterrado, el ser sacrificado, ¿cierto? Es un dolor primero para nuestro Mesías, porque sabemos de que no fue fácil lo que él vivió, ¿cierto? Sufrió el azote, sufrió el ser entregado, golpeado, destruido, como habla el libro de Isaías capítulo 53, ¿cierto? Dice que le veremos sin hermosura para que le deseemos, ¿cierto? Fue golpeado, fue expuesto, ¿cierto? Dice que
llegó a tal punto de que no había ningún parecer en él, fue desfigurado, nosotros lo tuvimos como abatido, como azotado por Dios, mas él fue herido por nuestras culpas, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces el sacrificio de nuestro Mesías fue a través de lágrimas, pero también vino una siega, una cosecha de ese sacrificio, ¿cierto? Y fue con regocijo. Al ver al resucitado, los discípulos se alegraron, se gozaron, y también junto con él, toda la humanidad, todos los que hemos creído en él, creemos en eso, en la resurrección, en el vivir, en la eternidad. Todo eso fue alcanzado a través de la resurrección, de la victoria que nuestro Mesías, ¿cierto?, tuvo a través de su muerte. Él venció la muerte y exhibió públicamente, ¿cierto?, toda la palabra, todos los estatutos que no eran contrarios, lo exhibió ahí en el madero y los clavó por nosotros y nos dio victoria por sobre ellos. Todo lo que nos condenaba, todo lo que nos impedía poder tener acceso a Dios fue cargado en el madero, ¿cierto? Pero también nos llama a eso, al vivir, ¿cierto? Todo el que ama su vida la perderá. Juan de nuevo, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Habla de una renuncia, de un morir. ¿De un morir a qué? De un morir a nuestra naturaleza, de un morir a nuestra carnalidad, de un morir a nuestro ego, de un morir a nuestro orgullo, de un morir a nuestra vana manera de vivir. El Evangelio, como decimos, es un renacimiento, es un volver a nacer. Citamos siempre la Escritura y decimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Citamos siempre esa Escritura. Pero para que haya, ¿cierto? Para que haya esa vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiene que haber una muerte también, tiene que haber un morir, tiene que haber un ser enterrado, tiene que haber una renuncia. Y eso habla de una muerte en nosotros, morir a nuestra naturaleza, morir a nuestra carnalidad, morir a todo lo que quizás para nosotros es prioritario y poder alcanzar y darle el primer lugar a Dios que le corresponde, ¿cierto? El apóstol Pablo enseñó mucho de eso. El apóstol Pablo enseñó mucho acerca de eso. Mire, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 36 al 38. Necio, lo que tú... Primera Corintios, ¿verdad? Sí, 1 Corintios capítulo 15, Ya. versículo 36. 36 al 38. 1 Corintios 15, 36 al 38. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como el quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Amén, ¿cierto? Necio, ¿cierto? No se puede, no se puede, ¿cómo decía más? Léelo de nuevo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Claro, a cada semilla le da su propio cuerpo. Habla de la eternidad, habla del morir, del renunciar, habla de que efectivamente si la semilla o el fruto, ¿cierto? O la semilla no muere primero, es imposible que dé fruto, es imposible que quizás podamos ver un fruto, podamos ver la abundancia, podamos ver el plan concreto de Dios en nosotros, mientras no estemos dispuestos a morir a nuestra naturaleza. Y el apóstol Pablo citaba, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Porque sea que vivamos o que muramos, ¿cierto? Del Señor somos. Y como decimos, ¿cierto? El apóstol Pablo en toda su enseñanza habló de eso, del morir, del con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Y como decimos, eso es el Evangelio, po. El Evangelio es poder estar dispuesto a morir a nuestra naturaleza, a morir a nuestra
a nuestro ego, morir a todo lo que es nuestra prioridad. Y debe ser, ¿cierto?, nuestra prioridad el servir al Señor, el buscar de Él. Mire, busquemos algunas citas donde el apóstol Pablo habla acerca de eso. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Se desmayó. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el versículo 20, ¿cómo decía hermanita Lisette? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía claro lo que era, ¿cierto?, el ser o el estar crucificado juntamente con el Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 también enseña acerca de eso. ¿2:6? 2.20, Gálatas 2.20. Y algún hermano que busque Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. 2:20 dice así, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro. Entonces habla que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿cierto? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ya no vivo para mi propia voluntad, ya no vivo para mi propia naturaleza, ya no vivo para vivir o disfrutar yo de mi vida. Lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, permanezco en Él, ¿cierto? Y si la justicia de Dios viniera o si la salvación se alcanzara por la justicia, por cumplir la palabra, no somos salvos por eso, ¿cierto? No es que alcancemos la salvación por, como decimos, guardar los mandamientos o guardar la fiesta, no somos salvos por eso. La ley nos salva, ¿cierto? La ley nos hace entendido acerca de nuestra culpa. Lo que le hace la ley es decirnos, soy falto, soy pecador, necesito un redentor, necesito al Salvador. Si fuéramos salvos, ¿cierto?, por la justicia o por nuestra obra de justicia, como dice el apóstol Pablo, en vano murió Cristo. ¿Por qué murió? Murió para redimirnos. A través de su sacrificio nosotros alcanzamos redención y perdón de nuestros pecados. Como dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. ¿Hola? Romanos, claro, ¿cómo dice? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Poderoso, poderoso, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿cierto? Entonces habla de eso, de morir, de que la semilla tiene que caer, ser enterrada, ¿cierto? Para que entonces traiga fruto, para que entonces alcancemos nuestra vida y para que entonces pudiéramos ver la gloria de Dios en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Y segunda de Corintios 5, 14 y 15. No sé quién puede buscar esa otra. Colosenses 3, del 3 al 4. ¿Hola? Ya. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto, ¿cierto? Vuestra vida está escondida con Cristo. Está sepultada, ¿cierto? Es lo que está hablando, lo mismo que hablaba Jesús, ¿cierto?
porque habéis muerto a nuestra naturaleza, a nuestra propia manera de vivir. Vuestra vida está escondida, está sepultada con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Y también habla de la resurrección. Algún día vamos a ser resucitados y vamos a tener un cuerpo incorruptible donde vamos a estar en la eternidad con Él. Si morimos en Él, también en Él seremos vivificados. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es la palabra constriñir? La palabra constriñir habla de entristecernos hasta el punto de que nos cause tristeza, nos cause dolor, que la tristeza duela nuestro cuerpo físico. Eso es constriñir. El amor de Cristo nos entristece, nos constriñe, ¿cierto? Causa algo en nuestra alma que nos provoca incluso hasta un peso tremendo, ¿cierto? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. Si algo podemos hacer, si algo tenemos que hacer, hoy día es vivir para Él. Para nosotros el vivir es Cristo. El morir es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Si algún día morimos, en el Señor morimos. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor soy. El apóstol decía, me es mejor, ¿cierto? Para mí el morir es ganancia, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él también enseñaba que él estaba y deseaba la vida no tanto para seguir viviendo, porque él anhelaba poder volar al cielo y estar con el Señor, sino que era necesario por la iglesia, por los cristianos, por los que habían de escucharle. Entonces, lo que Jesús habla, si la semilla no muere y no cae en tierra y es sepultada, no trae fruto. Tenemos que también, como Él estuvo dispuesto a entregar su vida y a morir por nosotros y hacer que al ser enterrado, al ser humillado, al ser golpeado, trajo una tremenda victoria, un tremendo fruto que fue la eternidad para nosotros, la salvación para nosotros que en otro tiempo éramos gentiles, estábamos destituidos de la gloria de Dios, que también cada uno de nosotros pueda estar dispuesto a aborrecer su vida, o en cierta forma, cuando habla de aborrecer, habla de morir a nuestra naturaleza, morir a nuestra tendencia, morir a nuestras prioridades, morir a nuestro orgullo, a nuestro ego, y estar dispuesto a de que Él viva en nosotros. Mucho hablamos y decimos que queremos ver a Dios, que queremos servir a Dios, pero nadie quiere morirse. Nosotros debemos aprender que el Evangelio en cierta forma es eso, un Evangelio que habla de la eternidad, que habla de la muerte, que habla también de la resurrección, de la victoria. Y no es que nos queramos morir físicamente, pero sí naturalmente debemos morir a nuestra naturaleza, a nuestro hombre interior, que quizás está cargado o que quizás nos separa de Dios. A eso debemos morir para que Él reine y Él viva en nosotros. Que podamos ser gente que lleve mucho fruto. Y eso habla de humildad, habla de renuncia, habla de rendición, habla de estar dispuesto a poner a Dios en prioridad, habla de cambiar lo que hablábamos, ¿cierto? Lo que hablaba al principio, el que gustaba en Urtemá, habla de un cambio, habla de un volvernos, de un arrepentirnos, para que el Señor pueda hacernos en nosotros, pueda vernos en nosotros como gente que lleva un fruto abundante. Como Él dio un fruto abundante, también quiere que nosotros también llevemos mucho fruto. Para que llevemos mucho fruto debemos aprender a morir, a entregarnos, a doblegarnos, a renunciar a nuestra naturaleza. Que podamos decir, que yo no sé si es que podemos decir eso, pero que podamos hablar o decir lo que decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Quizás no lo hemos alcanzado aún, pero debemos volvernos a alcanzar eso para que nosotros, nuestra prioridad, nuestro primer lugar sea eso, que para nosotros el vivir sea el Señor y que podamos ser gente que lleve mucho fruto. Bueno, este es el estudio de hoy. Hemos compartido acerca de la enseñanza, lo que es Kippur, ¿cierto? Lo que es el Día del Perdón y lo que representa el perdón a través de nuestro Mesías, a través de Jesús, del Cristo, del Redentor,
a través de nosotros, a través de esa renuncia, ese morir, ese ser enterrado, podemos alcanzar el verdadero perdón, que no está en la sangre de los machos cabríos, que no está en un templo, que no está en una religión, sino que está en el buscar y en el servir al Mesías, al Redentor, a Jesús, al dador de la vida, aquel que puso su semilla para ser sepultada y también fue glorificada por el Padre, y a través de su glorificación nos hizo acepto, nos hizo apto, nos hizo pueblo nuevo, real sacerdocio, gente apartada para Dios, nación santa, poderoso. Vamos a dejar abiertos los micrófonos para si quieren compartir o quieren exponer lo que hoy quizás les ha quedado ahí dando vuelta o una enseñanza, también puedan hacerlo. Bueno, hay una palabra que quedó muy grabada y que es lo que nos más cuesta, tal como decía, nos conocemos muy bien, de modo que si alguno está en Cristo, pero aunque lo conocemos no nos gusta pronunciar la muerte. Nos cuesta morir en el orgullo, en soberbia, en tantas áreas, y para tener vida nueva y llevar fruto hay que morir. Sí, pastor, mucha razón. Hay que morir para poder llevar fruto. Hay que morir para que se manifieste en nosotros lo real, lo verdadero, lo eterno. Los que sembran con lágrimas, a lo mejor no es fácil. Jesús mismo dijo, Padre, si quieres, si puedes que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad. Para Jesús no fue fácil lo que padeció. Para nosotros quizás en menor grado, pero tampoco es fácil la renuncia, tampoco es fácil el querer doblegar nuestra naturaleza, el renunciar, el poner a Dios como nuestra prioridad, el poner a Dios como algo importante, que yo ante la tentación pueda decir no, porque Dios está en mí, porque Él habita en mí, y no darle rienda suelta al pecado en mí, eso también es una lucha, es un morir, y debemos aprender a hacerlo. ¿Qué más? De uno, por favor, de uno, no se vele. Mano José, usted tiene algo que aportar ahí él está. Manita Vero. Bueno, con respecto a Yom Kippur, podría decir que lo mismo que comentaba usted antes, de que es importante saber las fiestas judías, aunque no sean las que nosotros podamos celebrar, y además acotar que al atardecer del día siguiente de comenzar esta fiesta, después se reúnen para, no sé si en familia, no sé, no me recuerdo cómo lo leí, para cenar juntos. Es lo que leí yo al término de esta celebración. Y bueno, y con respecto a lo que estudiamos en Juan 12, y de todo lo que hemos visto cuando habló sobre las semillas y que dice que es un potencial de vida, me acordé porque el lunes en la tarde, después del trabajo, bueno, que a todo esto, gracias a Dios, durante este mes voy a estar reemplazando a la señora en el trabajo, y bueno, el Señor proveyó un trabajo durante este mes. Entonces, al salir del trabajo, me fui a sembrar semillas de zapallo, porque era el último día para hacerlo. Y mientras usted habla sobre eso, uno nunca lo mira así, pues, y en realidad sí, pues la semilla es un potencial de vida. Y qué importante es eso. Por eso es que también se dice, cuando en los niños se siembra la semilla de pequeño, eso está ahí durmiendo, y en algún momento el Señor lo va a despertar, y ahí se va a ver el fruto de eso.
Poderoso, claro, podemos tener un potencial de vida, pero mientras no lo enterremos, nos va a dar vida, ¿cierto? Es importante eso, renunciar, morir. Hermano Alejandro, José Alejandro, algo que tenga que aportar. Bueno, doy gracias a Dios, porque yo es la primera vez que escucho algo acerca de los estudios de los judíos. No tenía la menor idea de nada de eso. Y mi amigo que me ha estado compartiendo algunas cosas, sí, pero igual los nombres, todo, no es de grabárselos muy así con tanta facilidad, pero ellos son fieles a sus raíces, a sus costumbres. Estaba que sí, porque ellos hacen un ayuno desde ayer a hoy día, después se reúnen todas las familias a cenar, como decía la hermana Verónica, y comparten en familia honrando al Señor. Interesante los estudios, Sergito, porque uno de estos va adquiriendo más conocimiento, se va enriqueciendo y también nos ayuda mucho para compartirle a la gente. Claro, de cierta forma eso, pues, de que la palabra produzca algo en nosotros. La palabra tiene que producir. No es lo mismo oír un mensaje que profundizar en la palabra. O sea, una bendición escuchar las predicaciones y siempre va a ser una bendición. Pero cuando nos profundizamos y nos vamos generando el hábito, como que la palabra va abriendo algo más en nosotros y la palabra en sí tiene vida, en sí misma la palabra tiene vida. Entonces cuando vamos constantemente yendo a la palabra constantemente nos va a estar hablando. Y el fin de los estudios no es solo que nos sentemos y que escuchemos a otro hermano que nos enseña. El fin de los estudios es que despierte en nosotros el hábito, el anhelo, el deseo de querer conocer más, de estudiar más, de depender más, de tener una búsqueda más allá con Dios. Eso tiene que despertar en nosotros. Y como dice, la palabra siempre va a traer algo nuevo, siempre va a tener una enseñanza. Y claro, para poder dar fruto, pues, fruto de hablar a otros, de reflejar a otros también la imagen del que está reflejado en la palabra. El libro de Santiago habla de esto, dice, mas el que persevera en la perfecta ley, la de la libertad, ¿cierto? Y se observa, eso es lo que habla de que el que mira atentamente la perfecta ley como un espejo, ¿cierto? Dice, es como como un hombre natural, como el hombre que se mira en el espejo, ¿cierto? Como un hombre natural, porque se mira y luego se va y se olvida cómo era, ¿cierto? Así dice el versículo anterior, dice, ¿cierto? El hombre ve, se observa a sí mismo en un espejo, pero luego se va y es así, pues. Si nosotros vamos al baño, nos miramos, nos arreglamos y salimos de ahí, ¿cierto? Y nos olvidamos de cómo éramos, se nos olvida nuestra imagen. Pero después dice, el versículo sigue, dice, más el que persevera, ¿cierto? Más el que mira atentamente, el que mira en la palabra, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, lo que está diciendo, si miro en la palabra constantemente y me reflejo en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, si me miro en este espejo que es la palabra, va a llegar un momento donde si persevero, me miro constantemente en él, voy a ver reflejada la imagen del que está en la palabra, Jesús, ¿cierto? Jesús que está en toda la escritura. Si miro atentamente, se va a reflejar la imagen de Jesús en mí. Ese es el fin de la palabra, ¿cierto? Que miremos en este espejo, en esta ley, en la palabra, la ley de la libertad, perseveremos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, entonces seremos bienaventurados y la imagen de la palabra se va a reflejar en nosotros. Ese es el propósito de Dios, que seamos como Cristo caminando, que seamos como Cristo en las micros, que seamos como Cristo en nuestro trabajo, en la calle. Para eso tenemos que reflejarnos en la palabra y la palabra tiene que reflejarse en nosotros, corrigiéndonos, exhortándonos, animándonos, trayendo luz. Pero no, ¿cierto? Como el que considera su rostro en el espejo y se va. No, sino que perseverando en ello. Ese es el fin de la palabra, que perseveremos. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo, sino para que oremos y demos gracias a Dios por el hecho de poder compartir un estudio más. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que nos bendiga, ¿cierto? Que nos permita eso de que se refleje su imagen en nosotros, que podamos reflejar
en este tiempo tan difícil, tan adverso, donde hay tanta necesidad, donde hay tanta señal a nuestro alrededor, que Él pueda permitirnos vivir lo genuino, que podamos ver sus frutos en nosotros, que podamos ver su imagen en nuestra vida, que podamos ser corregidos por Él, que podamos ser mejores. Todo eso a través de nuestra comunión con Él, a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder ser tus hijos. Gracias porque quizás vemos en esta fiesta que los judíos, Señor, ciegamente celebran y esperan y anhelan y claman y gritan por tu venida, sin saber que tú viniste, Señor, y estás haciendo una obra y viniste, Señor, para hacer que tu semilla muriera y fuera entregada y enterrada por nosotros. Y también, Señor, vimos tu fruto, Señor, vimos tu victoria. Y a través de esa victoria, Señor, vemos cómo nuestra vida es transformada. Te pedimos perdón si hoy día quizás es el día del perdón y todos los días es el día del perdón a través de tu sangre. Te pedimos perdón por nuestras fallas, te pedimos perdón por nuestros errores. Te pedimos perdón porque nos has bendecido tanto, Señor, y somos a veces tan mal agradecidos e infieles contigo. Te pedimos perdón, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a morir a nuestra naturaleza, ayúdanos a morir a nuestro orgullo, a morir a lo que te desagrada, ayúdanos a morir, Señor, a nuestra tendencia al pecado y ayúdanos a que tú vivas en nosotros, que tú vivas en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo lo que vivamos, tú seas en medio de nosotros, Señor. Enséñanos a traer una vida abundante, una vida de fruto, donde proyectemos tu imagen, donde los que están perdidos puedan verte en nosotros, Señor. Perdónanos si no mostramos esta imagen, si no mostramos tu imagen, Señor. Gracias por poder acercarnos a ti, gracias por poder acercarnos confiadamente, gracias porque a través de ti recibimos perdón, podemos recibir, Señor, restauración y tantas cosas que nos ha entregado, una vida nueva, una vida abundante. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, que tu deseo sea en ellos, Señor, que tú puedas, Dios mío, ser fortaleciendo sus vidas, Señor, y puedas despertar en muchos, Señor, el anhelo que estaba en el apóstol Pablo, que estaba, Señor, en los que te conocieron. Enséñanos a conocerte y enséñanos a reflejarnos, Señor, a que se refleje en nuestra vida tu imagen, la imagen de tu Hijo, del Mesías. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por hacernos tus hijos y poder acercarnos a ti. Gracias por este estudio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que puedan tener un tiempo bonito, un tiempo de bendición y que podamos ser bendecidos por el Señor. Amén. Dios les bendiga bastante. Dios les bendiga mucho. 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 Chao, Dios les bendiga mucho. Chao, chao, chao. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, papá. Chao, te bendiga. Chao.